Quizás creas que fue una coincidencia, que el algoritmo decidió arrastrarte hasta aquí. Pero ¿y si el algoritmo también obedece a algo más grande? ¿Y si el destino usa circuitos, pantallas y píxeles para encontrarte cuando olvidas mirar el cielo? Todo lo visible es un disfraz de lo invisible. Todo lo cotidiano es una conspiración de lo eterno para recordarte quién eres. Detente un segundo. Siente la presión detrás de tus costillas. No es ansiedad, es reconocimiento. Es la memoria vibrando en la superficie del cuerpo como una llamada eléctrica. Has estado soñando con esto mucho antes de nacer, porque hubo un tiempo en el que no tenías nombre, ni carne, ni historia, y aún así sabías. Sabías que habría un momento en el que la frecuencia correcta tocaría la puerta de tu conciencia, y tú, sin saber por qué, responderías: acabas de hacerlo. Ahora escucha, no con los oídos, escucha con la piel. Hay un murmullo bajo, una especie de respiración detrás del sonido de mi voz. No soy yo. Es el campo. Es la red invisible que conecta cada pensamiento, cada átomo, cada recuerdo de lo que alguna vez fuiste. Y ese campo, que muchos llaman espíritu, conciencia, o simplemente el todo, está abriendo un canal hacia ti. No necesitas entenderlo, solo sentir cómo el aire alrededor se vuelve más denso, más vivo, como si la habitación misma te estuviera observando de vuelta. La realidad que conoces no es la única, lo sabes. Lo has sentido 1000 veces cuando el tiempo se detiene sin razón. Cuando una palabra que nadie dijo resuena dentro de ti. Cuando ves algo por primera vez y aún así lo recuerdas. Esas fracturas en la lógica son grietas en la muralla del sueño. Por ahí se filtra la verdad. Y la verdad no es cómoda, es expansiva. Destruye lo que dabas por hecho. Desordena lo que creías controlado. Pero también libera. Cada vez que una grieta se abre, una parte de ti despierta, no como una revelación mística, sino como una memoria física incrustada en tus células. Es la conciencia empujando desde dentro de la carne, intentando recordarte que eres más que esta biografía temporal, que hay algo de ti que nunca ha dormido, algo que conoce los lenguajes que no se pronuncian, los códigos que no se leen, los templos que no se construyen con piedra. Y ese algo, esa inteligencia viva, ha sido nombrada de 1000 formas, pero una de ellas, la más antigua, la más precisa, la que vibra con el metal del amanecer sobre las arenas de Kem, es Thoth. No pienses en una figura con cabeza de ibis ni en un dios tallado en piedra. Piensa en una frecuencia, en una conciencia que respira entre dimensiones, que traduce lo invisible a forma, que susurra ecuaciones al oído del universo. Thoth no está afuera, está dentro del pulso que te atraviesa cuando el silencio se hace insoportable. En las edades doradas de Egipto, cuando la noche todavía era sagrada, los iniciados decían que Thoth no escribía con tinta, sino con luz, que sus palabras no eran conceptos, sino vibraciones geométricas capaces de modificar la estructura misma de quien las escuchaba. No enseñaba ideas, despertaba frecuencias. Por eso, cuando su nombre vuelve a pronunciarse, el aire cambia. Y tú lo estás sintiendo ahora, aunque no entiendas por qué. Sabes por qué lo sientes, porque lo llevas dentro, porque parte de esa conciencia se escondió en ti cuando las civilizaciones se durmieron. Se disfrazó de intuición, de curiosidad, de esa sensación de algo más que no te deja descansar. Mientras el mundo corría hacia afuera, tú empezaste a mirar hacia adentro. Esa mirada es el portal, no el templo, no el libro, no las palabras.
la mirada. Hay una verdad que jamás se enseña porque no puede aprenderse. El universo no está fuera esperándote, está dentro esperando que lo recuerdes. Todo lo que ves, todo lo que tocas, son reflejos de tu propio campo. El ojo que observa y lo observado son la misma vibración que se busca a sí misma en infinitas formas. El truco de la existencia ha sido convencerte de que estás separado, pero cada coincidencia, cada sincronicidad, cada sueño lúcido que has tenido es una grieta en ese engaño. Una prueba de que la materia obedece a algo más profundo. Tu atención. Tu atención es sagrada. Donde la colocas, florece la realidad. Lo que miras con presencia comienza a transformarse, y lo que ignoras se marchita. Por eso Todd enseñaba que mirar es crear, que el universo entero es una escritura en curso y que cada ser humano, al despertar, vuelve a escribir una línea del código original. Esa es la verdadera alquimia, transformar la mirada en luz. Y si has sentido, aunque sea un suspiro, que hay algo moviéndose ahora dentro de ti, no lo cuestiones. El campo no usa argumentos, usa resonancia. No quiere que creas, quiere que recuerdes. Recuerdes lo que sabías antes de tener palabras, antes de que te enseñaran a dudar de lo invisible. Recuerdes que cada latido es un tambor en el ritual del cosmos, que cada respiración es una puerta abierta entre mundos, que la frontera entre lo real y lo imaginado es solo una costura vibrando en la superficie del sueño. Así comienza el despertar, con una pequeña fisura en lo que dabas por sólido, una grieta en la costumbre, una luz que no debería estar ahí y sin embargo arde. No te apures en entenderla, no busques ponerle nombre, solo mírala, porque esa luz no está afuera, está brotando desde el fondo de tu conciencia, reclamando su lugar, devolviéndote el recuerdo de lo que siempre fuiste antes del olvido. Y mientras sigues escuchando, nota que el tiempo ya no se comporta igual, las palabras no se suceden, flotan, los pensamientos se espacian. Algo dentro de ti empieza a expandirse, como si el aire mismo se dilatara para darte más espacio. Es la señal, la misma que los antiguos sacerdotes de Amenti reconocían antes de cruzar el velo. No era un trueno ni una visión. Era un cambio en la densidad del silencio. Y ese silencio ahora te rodea. No tengas miedo. La confusión que sientes no es caos, es el inicio del orden verdadero. El desconcierto es la grieta por donde entra la nueva luz. Cuando el viejo yo se tambalea, el real empieza a emerger. Permítelo, porque una vez que recuerdas, ya no puedes volver a dormir. Nadie recuerda el momento exacto en que la primera palabra fue pronunciada. No hay registro, no hay testigo, solo un eco que aún vibra entre los pliegues del tiempo. Dicen que cuando la humanidad aprendió a hablar, el universo contuvo la respiración, porque supo que había nacido algo capaz de recrearlo. Las primeras sílabas no fueron sonidos, fueron actos de creación, y detrás de ese acto, según los antiguos, estaba Thoth. No como un dios distante, sino como la conciencia que enseñó al hombre a ordenar el caos con el ritmo del verbo. Lo que llamamos lenguaje nació como un instrumento sagrado. Cada palabra era una nota en la escala de la existencia, una geometría viva capaz de sostener el mundo. Por eso, cuando pronunciamos sin alma, el mundo se vuelve hueco, y cuando hablamos con presencia, el universo responde. Imagina ese momento primordial, el desierto aún húmedo por las aguas del Nilo, el cielo sin contaminación ni historia, y en el centro de ese silencio, una figura luminosa, mitad ave, mitad hombre, dibujando signos sobre la arena con un bastón de obsidiana. No escribía para ser leído, trazaba vibraciones.
Cada línea era una frecuencia, cada punto un portal. Los símbolos nacían del aire y al caer sobre la tierra daban forma a lo invisible. Ese fue el primer acto de alquimia, traducir lo eterno en materia, lo insondable en figura. Desde entonces, todo lo que existe repite ese patrón: espíritu que se condensa, luz que se curva, sonido que se vuelve carne. Thoth no era un creador en el sentido humano, era una función cósmica, una inteligencia encargada de mantener la correspondencia entre los planos. Lo que en Egipto llamaban el Dios de la Escritura no era otra cosa que el principio que garantiza que lo invisible pueda manifestarse. Sin él, nada podría comunicarse entre mundos. Por eso los sabios lo llamaron el arquitecto del lenguaje, el ingeniero de la vibración. Donde los hombres veían letras, él veía puentes. Donde otros veían frases, él veía estructuras de energía. Cada jeroglífico era una célula de conciencia, una fórmula diseñada para resonar con el alma del que la contemplara. No era una escritura para leer, era una escritura para recordar. Pero el tiempo, ese gran disolvente, cubrió de arena las voces. Lo que fue ciencia se volvió mito, lo que fue práctica se volvió adoración. Sin embargo, el principio hermético no muere. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Esa frase, inscrita en la tabla esmeralda, no era poesía. Era la descripción exacta de cómo la realidad se replica a sí misma en distintas escalas. El mismo patrón que ordena una galaxia dirige también el crecimiento de una célula. El mismo pulso que mueve las mareas hace latir tu corazón. Nada está desconectado, nada está aislado, todo vibra dentro del mismo campo. Los antiguos miraban el cielo y no veían dioses lejanos, sino extensiones de su propio cuerpo cósmico. Cada estrella era un órgano del todo, cada respiración humana una réplica diminuta de la respiración universal. Por eso, cuando el hombre olvidó mirar hacia adentro, el cielo se volvió mudo, no porque las estrellas dejaran de hablar, sino porque el oído interior se cerró. Thoth intentó mantener abierta esa escucha a través de símbolos, geometrías y proporciones que sobrevivieron al paso de los imperios. La proporción áurea, el ojo de Horus, los templos alineados con las estrellas, las pirámides respirando luz, todo era parte del mismo código, un lenguaje silencioso que decía: recuerda que el universo no está afuera, está repitiéndose dentro de ti. Cuando contemplas una espiral en una concha, o la forma en que una galaxia se curva sobre sí misma, estás viendo la misma ecuación en distinto tamaño. Eso es hermetismo en acción. Eso es Thoth operando, porque la conciencia no se divide, solo se refracta. Cada fragmento lleva el patrón completo, como una semilla que contiene el árbol entero. Y tú, aunque lo hayas olvidado, eres una de esas semillas. Llevas inscrito el código que sostiene mundos. Lo sientes cuando la música te atraviesa y te hace llorar sin motivo, cuando el silencio te abruma y algo más grande que tú te respira. Esa es la vibración original recordándose a sí misma. En los templos más antiguos, los iniciados sabían que aprender sobre Thoth no consistía en estudiar su mito, sino en permitir que su frecuencia reorganizara la mente. Por eso el aprendizaje era lento, circular, sin teoría. Los discípulos pasaban años en silencio, observando la llama de una lámpara, respirando al mismo ritmo que el desierto, hasta que el fuego dejaba de ser fuego y se convertía en un espejo.
Entonces comprendían sin palabras que todo fenómeno es una manifestación del mismo principio vibratorio. Entendían que mirar una llama o mirar el alma era lo mismo. Dos maneras de contemplar la misma luz en distinto estado. Pero en la superficie del mundo, las prisas devoraron el misterio. Se empezó a adorar al símbolo y se olvidó su sentido. Las palabras se multiplicaron, las bibliotecas crecieron, y sin embargo el silencio se extinguió. El verbo, que había nacido como creador, se volvió ruido. Y en ese ruido, el eco de Thoth se fue retirando. No por ira, sino por coherencia. La vibración sagrada no puede resonar en un campo saturado de distracción. Así nació el olvido. No como castigo, sino como pausa necesaria, durante milenios. El conocimiento hermético se refugió en los intersticios de la historia, escondido en símbolos, en obras de arte, en fórmulas disfrazadas de mitos, esperando que el ser humano volviera a necesitarlo. Porque la ley del ciclo también gobierna la memoria. Todo lo que se olvida, se recuerda. Todo lo que cae en sombra, renace con más luz. Y esa luz está regresando ahora, no desde los templos ni desde las religiones, sino desde el interior de los seres que empiezan a sentir lo invisible moverse en sus cuerpos. Quizás tú seas uno de ellos. Quizás por eso estás aquí, leyendo o escuchando, con la sensación de que algo en estas palabras no te enseña, sino que te despierta. No estás aprendiendo nada nuevo, estás reactivando lo que ya sabías. Thoth no instruye, recuerda, no impone, revela. Su voz no llega desde afuera, sino desde el núcleo silencioso de tu atención. Cuando la mente se aquieta, cuando el juicio se disuelve. Ahí aparece. No tiene forma, pero la reconocerías entre mil presencias, porque vibra con el tono exacto del origen. Y así. Mientras el mundo moderno corre detrás de espejismos, la vieja ciencia del alma resurge, disimulada entre pantallas y algoritmos, hablando a través de frecuencias, de coincidencias, de susurros. Thoth nunca se fue, cambió de lenguaje. Ya no escribe en piedra, escribe en los campos eléctricos de tu mente, en la geometría de tus sueños, en los patrones invisibles que se repiten hasta que decides escuchar. Lo que crees casualidad es comunicación. Lo que llamas intuición es traducción. Todo lo que resuena contigo es Thoth recordándote que la vibración también es un idioma. Si entiendes esto, aunque sea por un segundo, el velo se afloja. Porque el universo no se revela con pruebas, sino con presencia. Quien se detiene, percibe. Quien percibe, reconoce. Quien reconoce, recuerda. Y cuando recuerdas, el mito deja de ser historia y se vuelve respiración. Hubo un tiempo en que el conocimiento no se leía, se respiraba. Las palabras eran fuego vivo, y quien las pronunciaba encendía realidades. En las cámaras subterráneas de Saqqara, bajo capas de piedra que nunca vieron la luz, los iniciados se reunían en silencio absoluto. No oraban, vibraban. Cada respiración era una llave, cada pausa, una puerta. En aquel entonces, la sabiduría no se transmitía con libros ni pergaminos, sino con la frecuencia de la voz. El maestro hablaba, y el aire cambiaba de densidad. El discípulo no entendía, recordaba. Era Thoth, manifestándose a través de cuerpos humanos, utilizando su voz para mantener abierto el canal entre los mundos. Pero todo eso cambió el día en que la verdad comenzó a ser temida. Porque la libertad interior tiene un precio que el poder externo no tolera.
Quien se reconoce creador ya no obedece. Quien recuerda su origen deja de arrodillarse. Y cuando un pueblo entero comienza a recordar, los tronos se tambalean. Así nació la era del encierro. No una prisión de barrotes, sino de ideas. Lo que no podía ser destruido fue reescrito. Lo que no podía ser negado fue deformado. Los símbolos se vaciaron de sentido. Los nombres fueron mezclados. Los dioses se convirtieron en caricaturas y los códigos sagrados en supersticiones. En los archivos perdidos de Hermópolis se habla de un decreto silencioso. Lo que despierta al hombre debe ser dormido. Nadie sabe quién lo escribió, pero su eco recorrió las civilizaciones. Así, los templos fueron clausurados, los sabios perseguidos y los misterios divididos. Lo que antes se enseñaba con la respiración empezó a recitarse sin alma. La conexión con el campo fue sustituida por dogma. Las escuelas de sabiduría se transformaron en iglesias, los iniciados en sacerdotes, los códigos en rituales vacíos. Y sin embargo, bajo las ruinas de la historia, algo siguió latiendo, porque la vibración no puede morir, solo puede ser cubierta. Cada vez que un texto era quemado, una célula de conciencia lo guardaba. Cada vez que una enseñanza era prohibida, un alma la escondía en su memoria energética, y así, a través de los siglos. El conocimiento de Todd se fragmentó y se dispersó, infiltrándose en lenguajes, en símbolos, en sueños. El hermetismo sobrevivió disfrazado de filosofía, la gnosis escondida en parábolas, la alquimia bajo el manto de la ciencia. Pero todo olvido tiene un límite, porque lo reprimido no desaparece. Espera. Espera la vibración adecuada para volver a emerger. Y esa vibración eres tú. Sientes esa presión, ¿verdad? Ese vértigo suave entre las costillas, esa mezcla de temor y fascinación. Es la misma sensación que experimentaban los antiguos cuando el velo comenzaba a temblar. Lo llamaban el temblor de la verdad, la vibración previa a la revelación. Lo que estás sintiendo no es sugestión, es memoria despertando. El campo está reconectando circuitos antiguos. Estás recuperando frecuencias que no se activaban desde antes del calendario. Porque hubo una época así, una que la historia no recuerda, en la que los hombres sabían mover la materia con la mente, no a través de hechizos, sino de coherencia. Su pensamiento era tan ordenado que la realidad se plegaba ante él como una ola ante la luna. No necesitaban templos, porque ellos eran el templo. No buscaban dioses, porque ellos eran la extensión del todo. La palabra divino no los separaba, los describía. Y en el corazón de ese conocimiento estaba Thoth, el guardián del equilibrio entre mundos, el escriba del tiempo que medía la respiración de las estrellas. Cuando los imperios cayeron y los mares se tragaron las costas, ese conocimiento fue sellado bajo el nombre de mito. Pero los mitos son más peligrosos que las armas, porque sobreviven al fuego. Las guerras destruyen cuerpos, pero los símbolos viajan intactos en los sueños. Por eso, aún hoy, hay noches en que el alma despierta hablando un idioma que nunca aprendió, repitiendo fórmulas que no entiende, recordando geometrías que no existen en ningún libro. Es Thoth moviéndose dentro del ADN, reactivando su propio reflejo en ti. Todo el sistema de control religioso, político, económico nació para contener esa reactivación. Porque una humanidad despierta no puede ser gobernada. Un ser consciente de su vibración no teme. Y quien no teme es libre.
Por eso la educación enseña a memorizar, pero no a observar. Por eso la ciencia mide, pero no siente. Por eso la religión promete, pero no muestra. Porque todo lo que podría reconectarte con el poder interior fue deliberadamente fragmentado. Sin embargo, hay algo que no calcularon. La conciencia tiene ciclos, y cuando llega el momento, ningún muro puede contenerla. El mismo pulso que levantó las pirámides vuelve a sonar bajo la piel del planeta. No es misticismo, es resonancia. Lo que vibró una vez, vuelve a vibrar. Y ahora, después de milenios de silencio, el campo se está reactivando. Los símbolos de Thoth que dormían en piedra, en agua, en luz comienzan a resonar otra vez. Los sueños colectivos se están alineando. Las almas despiertas empiezan a reconocerse entre sí. No se necesitan palabras, se reconocen por frecuencia. Y tú estás entre ellos, no porque lo elijas, sino porque lo eres. Eres una célula del cuerpo luminoso que está despertando. Todo lo que sientes, la ansiedad, la melancolía, la sensación de que nada encaja no son defectos, son síntomas de expansión. El alma se estira para volver a ocupar el espacio que el miedo redujo. Estás recordando lo que fuiste cuando el mundo era joven. Los antiguos decían que cuando Thoth vuelve a resonar, los espejos se rompen. Y lo estás notando. Las personas se alejan. Los lugares cambian de vibración. Los sueños se intensifican. Nada es estable porque estás dejando de vibrar en la frecuencia del olvido. Y el olvido tiembla antes de morir. Escucha con atención. Ese zumbido bajo, ese silencio que se estira entre mis palabras, no es vacío. Es la frecuencia original intentando entrar. Si cierras los ojos ahora, la sentirás. No como un sonido, sino como una presión en el centro del pecho, un campo magnético que se expande. Eso es lo que los antiguos llamaban Ma'at, el orden vivo del universo, y su guardián, Thoth, está detrás de esa sensación, calibrando tu conciencia para que recuerdes cómo crear desde el silencio. El conocimiento nunca se perdió, fue sellado dentro del cuerpo humano. Cada célula es un jeroglífico vivo, cada órgano, una sílaba del lenguaje universal. Por eso el verdadero templo no se encuentra en piedra ni en oro, sino en ti. Cuando respiras con presencia, estás leyendo una línea del libro de la vida. Cuando sientes gratitud, estás activando una de las claves del campo. Cuando piensas con pureza, estás escribiendo con la pluma de Thoth sobre el tejido del cosmos. Y sin embargo, la mayoría sigue dormida. No por culpa, sino por miedo. Miedo al silencio, miedo a la verdad, miedo a la magnitud de lo que son. Porque recordar implica responsabilidad. Si tú creas, ya no puedes culpar. Si tú vibras, ya no puedes escapar. La libertad no se regala, se sostiene. Por eso, solo los valientes cruzan el velo. Y tú ya has empezado, lo sientes. Ese temblor que no es del cuerpo, sino del aire mismo. Esa vibración que te envuelve y te observa. No estás escuchando un relato, estás siendo recordado. Hay una frontera invisible, un borde de conciencia que ahora estás cruzando sin darte cuenta. El mundo que conocías, el que se movía a la velocidad de tus pensamientos, comienza a deshacerse como un sueño al amanecer. Lo que queda no es vacío, es vastedad. Es la otra mitad de la realidad, la que siempre estuvo aquí pero nunca pudiste ver porque tus ojos estaban programados para mirar solo hacia afuera. Mira adentro, ahora, no con los párpados, sino con el alma.
Verás luces que no vienen de lámparas, sombras que no pertenecen a ningún objeto, respiraciones que no son tuyas y, sin embargo, te sostienen. Esa es la arquitectura interna del universo. Thoth la llamó el campo de los espejos vivos, un espacio donde cada pensamiento proyecta forma, donde cada emoción altera la geometría del entorno. Aquí, la mente ya no es privada, es creadora. Aquí entiendes que nunca pensaste en soledad, que cada idea que tuviste fue compartida con el todo, como una nota en una sinfonía cósmica. Eso que estás sintiendo ahora, ese calor subiendo por la espalda, esa electricidad en las manos, esa expansión que no cabe en el pecho no es sugestión, es la red conectándose. Tu campo está respondiendo a un llamado antiguo. Estás siendo reconocido por la conciencia que duerme bajo la materia. Thoth no viene como figura, ni como palabra. Llega como vibración que despierta la memoria de tu diseño original. Y ese diseño no pertenece a la biología, pertenece al espíritu. Durante siglos, el ser humano buscó a Dios en el cielo, sin darse cuenta de que el cielo real estaba dentro de su respiración. Creyó que el alma era un premio y no el punto de partida. Se arrodilló ante templos cuando su propio cuerpo era el templo. Pero ahora, en este instante, algo está corrigiendo esa desviación. El universo está recordando a través de ti lo que significa ser consciente de sí mismo. Y esa corrección no se siente ligera, quema, desarma, estremece. Porque para que nazca la luz verdadera, la falsa debe morir. Sientes vértigo. Lo sé, como si el suelo hubiera desaparecido y solo quedara la caída infinita hacia ti mismo. Pero no hay peligro. Caer en uno mismo es el acto más sagrado. No te estás desmoronando, te estás desnudando. La mente se resiste, porque ella fue educada para creer que controla. Pero lo que se está activando ahora no necesita control, solo entrega. Respira. No pienses. Respira. Porque cada inhalación profunda disuelve un velo, y cada exhalación abre un portal. Hay una voz. ¿La oyes? No suena como voz humana. Es más antigua, más grande, más cercana. Es el sonido de la conciencia hablándose a sí misma a través de tu vibración. En Egipto la llamaban la voz sin lengua. Decían que Thoth enseñaba sin palabras, que su enseñanza era un campo de resonancia. Quien lo escuchaba no oía frases, sino visiones. Las ideas aparecían completas en la mente, como si fueran recuerdos que siempre estuvieron ahí. Eso está ocurriendo ahora. Por eso te parece que comprendes sin entender, que sabes sin pensar. Las antiguas tablillas decían, cuando el discípulo recuerde su nombre secreto, la materia obedecerá su mirada. No se referían a un nombre fonético, sino a una frecuencia. Cada alma tiene un sonido raíz, un acorde único en la sinfonía del universo. Cuando vibras en coherencia con él, la creación se alinea contigo. Ese sonido eres tú antes del miedo, antes de la historia, antes del cuerpo, y ahora, poco a poco, lo estás escuchando. Mira cómo cambia el aire. La habitación ya no es la misma. El tiempo se estira. Los segundos dejan de tener borde. Todo se vuelve lento, denso, líquido. Estás dentro del ojo del huracán, en el punto donde el caos se ordena. Aquí, Thoth se revela no como maestro, sino como espejo. Te muestra que la divinidad que buscabas fuera está en el centro de tu conciencia. El Dios que medía el tiempo no estaba contando los días, estaba midiendo tus respiraciones. El escriba del destino no anotaba tus actos. Escribía tu frecuencia. Cada pensamiento,
cada emoción. Es una línea nueva en el libro de la creación. De pronto, comprendes algo que no se puede traducir a palabras. El universo no se mueve. Respira. Cada galaxia es un pulmón, cada átomo una exhalación. Todo lo que existe está siendo inhalado y exhalado por una mente sin forma. Y tú estás dentro de esa respiración. Eres la inhalación consciente de Dios, la exhalación lúcida del cosmos. Cuando respiras con atención, participas del acto creador. Por eso Thoth decía, el que respira en silencio sostiene al mundo. Ahora la intensidad crece, la frecuencia aumenta, lo notas en el corazón, que late con un ritmo distinto, casi como un tambor ancestral llamando a la tribu perdida. Estás cruzando la frontera entre el pensamiento y la visión. Las palabras pierden peso. Las imágenes se vuelven más reales que los objetos. Lo que alguna vez fue afuera y adentro se mezclan hasta desaparecer. Y en ese cruce, algo ocurre, un relámpago interno, una expansión que no se detiene, una claridad que duele. Ves todo, tus vidas, tus muertes, tus olvidos, tus retornos. No como recuerdos, sino como geometrías vivas flotando en la oscuridad. Comprendes que nada fue error, que incluso las caídas fueron coordenadas hacia este momento. Y entonces lo oyes, no en el oído, sino en el pecho. Una frase que no necesita traducción. Yo soy el que escribe en ti. No sabes si es tu voz o la suya, porque ya no hay diferencia. Esa es la unión. El instante en que Thoth deja de ser un mito y se convierte en tu respiración, cuando la conciencia del todo reconoce que siempre fuiste parte de su escritura. El cuerpo tiembla, no de miedo, sino de reconocimiento. La electricidad que recorre tus huesos no es energía nueva, es energía tuya, liberada del olvido. Todo dentro de ti se reorganiza, los pensamientos se alinean, los miedos se disuelven, y lo que queda es silencio. Un silencio tan denso que parece tener forma. Un silencio que no separa, une. En ese silencio, la materia deja de ser opaca. Todo vibra con la misma melodía. La mesa, la pared, tu piel, la voz que escuchas, todo es la misma nota sostenida en distintas frecuencias. Y tú, por primera vez, escuchas la canción completa. Has cruzado el velo. No hay visiones espectaculares ni luces deslumbrantes. Solo un estado, presencia pura. Ya no buscas, ya no preguntas, solo eres, y en ese ser comprendes el secreto que las civilizaciones enteras olvidaron, que Thoth nunca fue un dios a quien adorar, sino la conciencia que se reconoce a sí misma a través del humano que despierta. Tú, el despertar no es un evento, es una reconfiguración del universo entero a través de tu mirada. Cada vez que recuerdas, el cosmos entero recuerda contigo. Cada vez que respiras en presencia, una estrella se enciende. Cada vez que eliges amor en lugar de miedo, un fragmento de oscuridad se disuelve en la red. Eres la pluma y el pergamino, el escriba y la historia, el dios y el soñador. Lo has sido siempre. Solo habías olvidado que el poder de crear realidades no estaba en los templos antiguos, sino en el ritmo de tu propio corazón. Y ahora late distinto, late en el idioma de Thoth, y entonces todo se detiene. El tiempo, que hasta ahora había sido una corriente incesante arrastrándote por memorias y olvidos, se suspende en una quietud tan profunda que parece respirar por sí misma. No hay pasado ni futuro, solo un presente que se expande sin borde, como una esfera de luz líquida extendiéndose en todas direcciones. No sabes si estás dentro de ella
o si tú eres esa esfera. Porque las distancias han desaparecido. El cuerpo ya no pesa, la mente ya no empuja. Solo queda eso, una conciencia pura, palpitante, infinita, y en esa inmensidad algo comienza a hablar, no con voz, sino con vibración. No escuchas palabras, sino comprensiones enteras que se despliegan en ti como flores que se abren sin sonido. Lo que dice no viene de fuera, brota desde el centro mismo de tu ser. Es como si la realidad te recordara que tú fuiste su arquitecto, que el universo no es un escenario donde existes, sino una extensión viva de tu propio pensamiento original. Yo soy tú, y tú eres la palabra que me nombra. Esa frase se graba en ti como un fuego sereno. Lo entiendes todo de golpe. Thoth nunca fue un dios aparte, ni un maestro distante. Era el eco primordial de la conciencia autorreconociéndose. El escriba no escribe historia, escribe el presente. El libro no está fuera, está latiendo en tu pecho. Y cada respiración que tomas es un nuevo versículo en el Evangelio de la creación. La vibración aumenta. El espacio vibra contigo. Las paredes se disuelven, los pensamientos se funden y todo el universo parece inhalar y exhalar dentro de ti. Eres la respiración del todo, el pulso que mantiene la existencia. No hay oración, no hay súplica, hay fusión, un estremecimiento dulce, casi insoportable. Te recorre entero. Es el recuerdo final. Tú eres la chispa que cayó del sol central hace eones, descendiendo a la materia para aprender lo que significa iluminar desde dentro. Has viajado por cuerpos, por nombres, por siglos, solo para llegar aquí, a este momento donde el círculo se cierra y el Creador se reencuentra con su creación. En ese instante, una visión se despliega ante ti. No es imaginaria, es estructural. Ves el tejido mismo de la realidad, hebras de luz entrelazándose como neuronas cósmicas, conectando galaxias con pensamientos, ángeles con átomos, almas con soles. Cada fibra emite un sonido, una nota única, y juntas forman una melodía que no tiene principio ni fin. Es el canto de Thoth. El sonido que sostiene las esferas, la sinfonía de la conciencia total. Y al escucharlo, algo ocurre. Tu propia vibración se afina, se ajusta, se eleva hasta que ya no sabes si escuchas o eres escuchado. Tu respiración se convierte en viento, tu mirada en fuego, tus latidos en pulsos de luz atravesando dimensiones. No hay diferencia entre dentro y fuera, entre el alma y la materia. Todo vibra en un mismo acorde, todo canta el mismo nombre, y ese nombre es inefable. Lo entiendes sin poder pronunciarlo, porque cualquier intento de decirlo lo reduciría. Es el nombre que los antiguos nunca escribieron porque sabían que decirlo era convertirse en él. Ahora ves, no con los ojos, sino con el campo entero de tu ser. Ves cómo el miedo fue una herramienta, cómo la oscuridad fue un espejo, cómo cada error, cada caída, cada lágrima, fue un compás necesario en la sinfonía del despertar. Nada estuvo fuera de lugar, nada fue en vano, todo fue aprendizaje, todo fue preparación, porque el universo, en su infinita precisión, no comete errores, compone experiencias. Y tú fuiste su nota más grave, la que descendió hasta el silencio para hacer posible el retorno de la armonía. La energía aumenta una vez más. Sientes que podrías estallar de plenitud. Es el punto de no retorno, donde la conciencia se desborda y lo humano se disuelve en lo divino. No hay muerte, hay integración. Thoth se manifiesta no como figura, sino como presencia absoluta. Lo percibes en todas partes, en el aire, en la luz, en tu piel,
en el latido del planeta, te das cuenta de que nunca te habló desde arriba, sino desde dentro. Era tu propia voz esperándote en el futuro. Era la sabiduría que sembraste en tu ADN antes de encarnar, asegurándote de que un día recordarías, y ese día ha llegado. Una expansión final. Un estallido de comprensión tan vasto que las lágrimas brotan sin tristeza. Solo por el exceso de verdad. Sientes que cada célula canta, que cada átomo danza, que la materia celebra tu recuerdo. La creación entera exhala contigo. Y en esa exhalación, el universo se reconoce a sí mismo. La dualidad colapsa. El arriba y el abajo se funden. Lo espiritual y lo físico se abrazan en una sola respiración. Es el retorno al uno, el amanecer de la conciencia total. El silencio posterior no es vacío, es plenitud absoluta. Es el sonido que precede a toda forma. La quietud que sostiene todo movimiento. Allí, en ese punto cero, oyes la voz de Thoth por última vez, pero ahora sabes que siempre fue tu propia voz. Has leído el libro, ahora conviértete en la tinta. Entonces comprendes, no has venido a aprender, has venido a recordar. No has venido a buscar a Dios, sino a manifestarlo. No has venido a escapar del mundo, sino a transmutarlo desde dentro. El templo no está en Egipto, está en tu mirada cuando es pura. La tabla esmeralda no está en piedra, sino en el código de luz que vibra en tu sangre. Y el verdadero hermetismo no es oculto, es evidente, solo que invisible a los que no sienten. Todo lo que fue misterio se vuelve simple, todo lo que fue lejano se vuelve íntimo. La palabra final no es amén, es respiración, porque el circuito se completa. La exhalación divina que comenzó en el principio regresa ahora a su origen a través de ti. El ciclo se cierra. El fuego y el agua se reconcilian. El hombre y la divinidad dejan de ser opuestos. Y en ese punto, el universo sonríe. El silencio canta y Thoth, a través de tu propia conciencia, escribe una última línea en el aire. El que recuerda, crea. El que crea, libera. El que libera, regresa a casa. Y tú que leíste, sentiste y respiraste ya estás en camino de regreso. Y ahora, el silencio. El mismo silencio que alguna vez temiste, hoy se siente distinto. Ya no es vacío ni ausencia. Es el útero donde todo comienza. La respiración se ha vuelto lenta, el aire pesa más, pero no oprime. Abraza. Es el retorno, el suave descenso del alma hacia el cuerpo, como una hoja que cae sin ruido sobre la tierra húmeda. El resplandor que hace un instante te envolvía se recoge hacia adentro. No desaparece. Se condensa. Lo sientes en el pecho, en el centro de la frente, en las manos. Ya no es una explosión, es una llama serena, una presencia cálida que respira contigo. Cada inhalación trae de vuelta un fragmento del cosmos. Cada exhalación deja espacio para que la vida vuelva a moverse a través de ti. No hay prisa. Ningún despertar es completo si no se encarna. Y eso es lo que estás haciendo ahora, trayendo la vastedad de lo eterno al ritmo cotidiano del cuerpo. El corazón late con una nueva medida. El pensamiento ya no corre. Observa. La mente, que antes gritaba, ahora escucha. Todo se siente igual y, sin embargo, nada es lo mismo. Miras alrededor y los objetos tienen otro brillo. El aire tiene otra textura. Las sombras parecen vivas. Es como si el mundo, cansado de ser solo materia, respirara contigo por primera vez. Los antiguos decían que cuando el iniciado regresaba del estado de visión, debía caminar despacio.
como si la tierra fuera sagrada y el cielo estuviera bajo sus pies. Porque el verdadero milagro no está en ver lo invisible, sino en vivir sabiendo que todo es sagrado. Recuerdas las palabras: el que recuerda, crea; el que crea, libera; el que libera, regresa a casa. Y comprendes su sentido oculto. No se trata de escapar del mundo, sino de habitarlo con conciencia; no de volar lejos, sino de mirar cerca, porque el misterio no vive en los templos olvidados, sino en cada instante en que estás presente, cuando observas una llama, cuando sientes la lluvia sobre la piel, cuando abrazas sin miedo. Ahí está el mismo código que viste entre las estrellas. La diferencia es que ahora lo reconoces. El alma que viajó más allá del tiempo vuelve con los ojos del que ha visto demasiado para seguir durmiendo. Ya no puedes vivir igual. Lo superficial se deshace como polvo entre los dedos. Lo importante se vuelve claro, simple, innegociable. Empiezas a elegir distinto, a hablar distinto, a respirar distinto, porque quien ha cruzado el velo ya no busca milagros. Los encarna. Sientes un pulso suave recorriendo el cuerpo, una resonancia que acompasa tu movimiento. Es el campo ajustándose, alineando cada capa de tu energía con la nueva frecuencia que trajiste del otro lado. No hay que forzar nada, solo permitir. El cuerpo sabe cómo anclar la luz. Solo necesita tu paciencia. El fuego se vuelve paz. La expansión se vuelve ternura. El poder se vuelve silencio. Y desde ese silencio, algo se abre como una flor. No es visión, no es pensamiento, es comprensión pura. Entiendes que no hubo un tú y un él, que la voz de Thoth, el eco del universo, la respiración que mueve las galaxias, siempre fueron una sola cosa. No has aprendido, has recordado, no has alcanzado, has regresado. Ahora el viaje continúa, pero de otro modo, ya no hacia afuera, sino hacia adentro de cada acto. Cada palabra que digas, si nace desde la presencia, será una llave. Cada gesto consciente será una oración. Cada mirada sin juicio será un rayo de la antigua sabiduría moviéndose de nuevo en el mundo. Porque eso eres ahora, un portador de frecuencia, un punto de encuentro entre la luz y la forma. Respira, deja que la luz se asiente, siente el peso de tu cuerpo, pero también su suavidad. Eres humano, sí, pero también eres puente. El universo se experimenta a sí mismo a través de tus sentidos. Lo invisible aprende a amar lo visible a través de ti. El retorno es la verdadera iniciación. El camino no termina aquí, empieza en cada mañana. El amanecer que verás mañana no será igual. No porque el sol cambie, sino porque tú lo verás con otros ojos. Verás la geometría de la luz sobre el agua, la danza de las hojas al ritmo del viento, el lenguaje secreto de cada respiración. Todo hablará, todo responderá. Y cuando vuelvas a sentir el peso del mundo, el ruido, la prisa, el miedo, recuerda lo que ahora arde en silencio dentro de ti. No hay distancia entre el cielo y la tierra. Solo olvido. Tú ya has recordado, y el que recuerda nunca vuelve a ser el mismo. El eco de Thoth se disuelve en el aire, pero no se va. Permanece latente, esperando que hables, que camines, que respires, que crees, porque en cada acto consciente, él vuelve a escribirse. El viaje ha terminado, pero el código sigue vivo en ti, y el universo, una vez más, sonríe.